bajo la declaratoria del Señor de que Él iba, como de hecho lo ha hecho, a edificar su iglesia. Y esta declaratoria el Señor se la hizo a Pedro y a los discípulos en Mateo capítulo 16. Mateo 16. Versículo 18, donde el Señor le dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, la puerta del infierno, no prevalecerán contra ella. Sobre esta declaración del Señor, yo quisiera que nosotros tuviéramos un ejercicio en esta noche. ¿Cuál es el ejercicio que vamos a tener? La iglesia recibe diferentes nombres en las Escrituras. ¿Cuáles nombres recibe la iglesia en las Escrituras que ustedes conocen? Esposa, cuerpo, edificio, la novia, bueno, novia y esposa. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa dice la Biblia? La casa de Dios. Bien, santo. Sí, porque ya es su iglesia. Pero la que yo quería escuchar, no la he escuchado, yo se la voy a decir. Pueblo. Pedro dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, que tiene un propósito, pero solo quiero quedarme hasta ahí. Fíjense cuánta calificativo, vamos a llamarle así, se da sobre la iglesia. Ahora, pensando en la iglesia como pueblo, pensando en la iglesia como nación, nación santa, Pablo estaba convencido de esa nación y se enorgullecía. Él decía: nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos un pueblo, como dice Pedro, santo, nación santa. Pueblo adquirido por Dios Padre. Es el iniciador de ese pueblo. Cuando Dios escogió al pueblo de Israel, lo escogió cuando no era pueblo, cuando era, vamos a llamarle, una colonia de esclavos. Todos sabemos la historia, ¿verdad? Cómo el Señor sacó a ese pueblo y lo hizo su pueblo y su hijo. Y hasta el día de hoy, el pueblo de Israel es pueblo de Dios. ¿Sí o no? Hasta el día de hoy es pueblo de Dios. Está bajo disciplina, sí, bajo la disciplina del Señor, pero es pueblo de Dios. Voy a hacer un paréntesis aquí, porque quiero señalar algo con relación a esto que nos atañe a nosotros también. Siempre hemos tenido una idea muy elevada de la nación de Israel como pueblo de Dios, desde el punto de vista cristiano.
Y no siempre lo vemos como un pueblo que supera en moral, en muchas virtudes, en sabiduría, a todos los pueblos. En los días de esa campaña de los 40 días con propósito, que nosotros participamos, hicimos varias células aquí en la iglesia, muchas personas se convirtieron. Y con nosotros se convirtió la hermana Virgen, y Mélida también, bueno, y otros más. ¿Quién? Dina se convirtió en ese tiempo también. No. Bueno, pero me refiero por una razón a Virgen. El evangelio llegó al hogar, a la familia de Virgen. Virgen tiene 2 hijos. Uno de los hijos hizo decisión y su esposa y se congregaron con nosotros por un tiempo y luego pasaron a otro grupo. Y el otro hijo hizo decisión con un grupo de hermanos que no recuerdo ahora el nombre, pero está relacionado con los judíos, mesiánicos. Se convirtió con un grupo que se llama los mesiánicos. Y los mesiánicos absorben mucho las enseñanzas judías. Y también ellos hacen excursión a Israel para dar lecciones prácticas sobre la doctrina cristiana. Bueno, él fue a Israel y vino muy entusiasmado, contando las cosas que habían visitado y que habían visto en la nación de Israel. Y a mí me llamó la atención esto, que él vio a un judío gay. Me llamó la atención eso. Yo nunca había pensado que un judío podría tener tal estilo de vida, porque es claro en las Escrituras que el Señor aborrece esa práctica, y tan claro que a una nación que se había envuelto al extremo en esa práctica, el Señor la destruyó. ¿A qué nación me refiero? Sodoma y Gomorra, y tienen ese ejemplo allí. Y a pesar de esto, él mencionó eso, a mí me llamó la atención. Pero como el huracán, la vaguada que pasó por aquí y que produjo tantos daños y tantas muertes, los huracanes pasados, los políticos se ufanan, se aprovechan, los de la oposición, para atacar al gobierno, hablando de la pobreza del país, porque los fenómenos así, huracanes y demás, y temblores de tierra, sacan a relucir el patio, la pobreza, sale a relucir eso, y ellos se aprovechan de esa parte. Bueno, esto que ha desatado la guerra en Israel sacó a relucir esa vida que no agrada a Dios en Israel, porque ellos lo que provocó esa guerra fue una fiesta que ellos tenían, que es como lo que le llamamos en estos tiempos teteo, que en estos días me dieron me enseñaron lo que es el teteo aquí, algunos hermanos. Entonces, esa fiesta judía, ellos no estaban adorando al Señor, ellos no estaban en oración, ellos no estaban en actitud de gratitud a Dios, ellos estaban en un ambiente de aberración total. Y en ese estado vinieron esos paracaídas
con motores y hicieron lo que han hecho y han desatado esta cosa. Lo que quiero decir es que también salió la noticia que muchos desconocíamos de que en Israel se celebró el desfile del orgullo gay. Oh, pero ¿cómo es posible? En Israel. Ahora, ¿por qué yo digo esto? Digo esto para lo siguiente, que es el punto que quiero decir para llevarlo a la iglesia. Cuando se inició la nación de Israel, que el Señor empezó a organizarla, ¿por dónde empezó el Señor esa organización? ¿Por dónde empezó? Ya cuando salieron de Egipto en el desierto, ¿por dónde empezó el Señor esa organización? ¿Saben por dónde empezó? Empezó por lo espiritual. Lo primero que el Señor ordenó fue que se construyera el tabernáculo. ¿Y de dónde vamos a construir el tabernáculo? Los materiales estaban en el pueblo, en ese pueblo esclavo que salió, y ellos empezaron a poner arete y todos los materiales de oro y cosas, y todo surgió, madera, tela, todo de acuerdo a las instrucciones que Dios le había dado a Moisés. Y se hicieron los utensilios que nosotros conocemos, empezando desde afuera para adentro. El altar el altar de las ofrendas, donde se mataban los animales, los sacrificios, la fuente de bronce. Entrando al lugar santo, ese espacio que el Señor determinó, estaba la mesa de los panes de la preposición, estaba el candelabro, estaba mesa de los panes, el candelabro, y me falta un objeto. No, en el propiciatorio. No. El propiciatorio estaba tapando el arca en el lugar santísimo, pero yo me refiero en el lugar santo, que son 3 muebles que hay. Pan, candelabro, bueno, lo dejo eso de ejercicio. Bien. Entonces el Señor empezó por ahí, y luego que hizo eso, entonces habló con Moisés y le dijo: aparta a Aarón y a los levitas, la familia de Leví, para que sean mis sacerdotes. Y se prepararon vestimentas especiales para el sacerdocio. Desde la parte interior, los calzoncillos, hasta la parte exterior, el pectoral y demás. Y la cosa es que el Señor ordenó esta parte, y que ese lugar del arca iba a ser el lugar de encuentro para ofrecer sacrificio y para tener encuentro con el Señor. Y después de esto, a los levitas, que iban a ser los encargados de mover el arca, porque era algo como una carpa que se armaba y se desarmaba según ellos iban caminando en el desierto hacia la tierra prometida, según se iban moviendo. Después de establecer la parte espiritual, entonces el Señor le dio leyes que son como la constitución de Israel. Le dio leyes que ellos debían observar en lo que tiene que ver con el desarrollo de vida sociopolítica, vamos a llamarle así. Desde los alimentos y el vestido hasta la interrelación con el prójimo. Todo, el Señor contempló todo.
contempló hasta una muerte sin querer a una persona. Y el Señor hizo especie de cárceles, ciudades donde iban los que habían delinquido. Ordenó todos los reglamentos para la nación de Israel, porque no solo los 10 mandamientos, cantidad de decenas de ordenanzas, de leyes que la nación judía debe observar hasta hoy. Y dentro de esas leyes habían algunas muy enfáticas, como la de no unirse con otros pueblos en matrimonio. Leyes sobre la esclavitud, cómo tratar al extranjero también. Bien, bueno, muchas leyes el Señor le dio. ¿Por qué yo traigo esto a colación? Porque el Señor a la iglesia, su iglesia, que es su pueblo, lo inició igual que con el pueblo de Israel. ¿Cómo le llamó Dios al acuerdo en cuanto a sus leyes, sus instrucciones, a ese acuerdo? Le llamó pacto. Y nosotros lo conocemos como el antiguo pacto. Un acuerdo entre la nación de Israel y Dios. Y un pacto con consecuencias. Si lo obedecen, ¿qué va a pasar? Van a prosperar. Si lo desobedecen, el que desobedece va a sufrir las consecuencias. Y las consecuencias eran fuertes, hasta la muerte en algunos casos. En ocasión ejecutada por el Señor y en otra ejecutada por los hombres. Eran varias razones por las cuales apedrear hasta la muerte a una persona. Nosotros conocemos una de ellas, ¿verdad? Muy famosa, la del adulterio. ¿Recuerdan aquella mujer que estaban preparados para apedrear? Que le llevaron a la presencia del Señor. Y el Señor le mostró compasión. Y no permitió. Y nadie se atrevió. El Señor tenía muchos enemigos, pero nadie se atrevió a violentar esa orden que Él dio. ¿Cuál fue la orden que el Señor dio? El que de vosotros esté libre de pecado. ¿Y qué hubiera pasado si a alguien se le hubiera ocurrido desobedecer al Señor y coger una piedra? Pero ellos sabían que aun cuando no fueran fornicarios, eran pecadores y nadie se atrevió a lanzar la piedra contra esa mujer. Ahora, para la iglesia, el Señor ha establecido también leyes, reglas para nuestra convivencia, para el desarrollo de nuestra vida personal y para la interrelación con los creyentes en las comunidades donde nos reunimos, pero como pueblo de Dios, en donde quiera que nos encontremos, nosotros tenemos que marcar la diferencia. ¿Sí o no? Vosotros sois, dijo el Señor, la luz del mundo. Y también el Señor Jesús dijo que nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros, los cristianos, los miembros del pueblo de Dios, los miembros de la iglesia de Cristo, tenemos que marcar la diferencia en toda nuestra forma de vivir. Y Pedro, eso es lo que le está diciendo a los hermanos aquí.
en primera, lo que leímos, ¿verdad? En primera de Pedro capítulo 4. Él apunta hacia eso. Nosotros como pueblo de Dios debemos en el versículo 2, ¿qué dice Pedro? De primera de Pedro 4. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y entonces subraya, versículo 5. Versículo 3, perdón. Baste ya, basta ya, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Qué le agrada a los gentiles? Y él señala algunas cosas aquí, pero es más que le agrada a los gentiles, a las personas no creyentes. Cuando Pablo dice a los gentiles, no está poniendo, cuando Pedro dice a los gentiles, no se está colocando en el nivel judío, como él era judío. Ahora está hablando en el nivel cristiano, porque en la Biblia se reconocen ahora estos tres tipos de personas: judío, gentil y cristiano. Nosotros dejamos de ser gentil. Nosotros ahora que hemos abrazado la fe en el Señor, somos cristianos, somos del pueblo celestial de Dios. Y esto es maravilloso, ¿verdad? Que nosotros ahora formamos parte del pueblo de Dios. Y nuestra conducta debe ser a ese nivel. Y por eso Pedro dice aquí, baste ya, versículo 3. El tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominable idolatría. Y Pedro dice que a los gentiles les parece cosa extraña que ellos no vivan en esa forma. Y los gentiles nos ven a nosotros raros, a los cristianos que quieran vivir, que vivimos la vida práctica cristiana, nos ven raros. Ellos nos ven con intriga. ¿Cómo es que son diferentes? ¿Dónde estriba la diferencia del creyente? ¿Qué le hace ser diferente? ¿Acaso no le ha pasado a usted que estando en algún lugar, alguien que no lo conoce, que no sabe su nombre, que lo vio por primera vez, le han dicho, ¿usted es cristiano? ¿No le ha pasado eso? Que le han hecho esa pregunta. Porque hay hay un brillo, algo misterioso que hace que la persona nos vea diferente a los demás. Cuando se inició el pueblo de Dios, el Señor hizo un pacto. Recuerden en la última cena que el Señor tuvo con los discípulos, la última celebración de la Pascua, que el Señor tomó el pan y que tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es dada antes de morir. Así como hubo un pacto con la nación judía que se ofreció cordero en sacrificio para iniciar ese nuevo pacto que los sacerdotes, el sacerdote Aarón y Moisés tuvieron que
sacrificar, el Señor hizo un pacto con nosotros, el nuevo pacto. Para el pueblo de Israel, muchas leyes y ordenanzas. Para la iglesia, dos ordenanzas y muchas instrucciones prácticas que nosotros debemos observar. ¿Cuáles esas dos ordenanzas? La primera, haced esto en memoria de mí. La primera ordenanza, que nosotros la celebramos todos los domingos, pero hay otros creyentes que la celebran una vez al mes, y hay otros que la celebran cada 3 meses, y hay otros que la celebran cada 6 meses, y hay otros que la celebran una vez al año. Pero nosotros hemos entendido y visto en las Escrituras que los creyentes se reunían toda la semana. Y en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso creo que 42, dice que los que habían creído al mensaje de Pedro perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión uno con otros y en las oraciones. Que es de donde se desprenden las reuniones que tenemos aquí también. Oración, estudio bíblico, partimiento del pan y la proclamación del Evangelio. Pero el Señor Jesús le dijo, antes de subir a la gloria, cuando resucitó, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino a la iglesia que estaba representada en ese momento por los 120 que estaban en aquel aposento. Y dice la palabra de Dios que se posó sobre cada uno de ellos. ¿Y qué pasó cuando el Espíritu Santo vino a ellos? Que había una fiesta, la fiesta de Pentecostés. Y ellos salieron de allí hablando diferentes idiomas, más de 10 idiomas. Porque judíos que habían venido de la diáspora de otras naciones a adorar, que habían nacido en otras naciones, les oyeron hablar en su propia lengua que habían nacido, dice la palabra. Una manifestación milagrosa, notoria. Y eso provocó la conversión de mucha gente. Y gente que iba a salir de ahí para otros lugares. Y en esos otros lugares empezaron a proclamar la palabra. Hermano, ha llegado el punto, la hora, y hay que concluir. Y yo quería ponerlo a usted en este ejercicio para que me dijeran algunas de las recomendaciones en lo que nosotros podríamos llamar la constitución de la iglesia para el pueblo cristiano. Pero el tiempo ya, y no voy a abusar. Pero puedo decirle que una de las instrucciones más poderosas, más fuertes del Señor fue esta. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos con otros. Y hermanos, donde hay amor, hay perdón. Donde hay amor, hay comprensión. Donde hay amor, se sobrelleva. Donde hay amor, bueno, se producen tantas cosas. En el Padre Nuestro, el Señor Jesús dijo, y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
Si tú vas a llevar tu ofrenda al altar y te das cuenta que tiene algo con tu hermano, deja tu ofrenda allí y ve y ponte de acuerdo con tu hermano. Y en la reunión de pareja nosotros aprendimos la recomendación de Pedro. A los esposos le dice que traten a las esposas, ¿de qué manera? Como a vaso más frágil. Porque de lo contrario, nuestras oraciones no suben a la presencia del Señor, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Eso con relación a la relación íntima, a la relación de lo que son los esposos. Bien, hermano, quizá en otra ocasión completamos este ejercicio para que entre todos veamos tantas recomendaciones hermosas que hay para el pueblo de Dios. Yo le mencioné esta, ¿verdad? Pero hay otra que dice Pablo, cuando dice, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Y dice que Dios ha preparado un camino de buenas obras para que andemos en él. El creyente está llamado a caminar, a transitar en ese camino de buenas obras, hacer las cosas bien, porque es hijo de Dios y debe vivir para la gloria de Dios. Bien, vamos a concluir y vamos a pedirle al hermano Fermín que nos despida con palabra de oración. Y bueno, este ha sido nuestro